muchas gracias a todos y todas por estar presentes acá en este seminario, y para dar como inicio oficial a este seminario quisiera primero agradecer a Isabel por darse el tiempo de estar con nosotros y presentarla. Isabel es subdirectora de medición y evaluación, de medición, evaluación y calidad de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en Ciencia de la Ingeniería y tiene un máster en Políticas, Organización y Estudio de Liderazgo en Stanford, en Estados Unidos, por supuesto. Ha estado involucrado en distintos proyectos de educación en general y nivel superior en particular. Bueno, más detalles de su currículum y su labor nos podrá dar Isabel, pero estamos muy contentos de tenerla acá para, para que nos hable un poco de la evaluación de aprendizaje en los contextos virtuales y el tema de analíticas de aprendizaje, que cada vez que he escuchado charlas de analítica de aprendizaje me parece que es un mundo fantástico y fabuloso que también puede ser muy apropiado para nuestra facultad, que es tan fanática de los números y de las analíticas. Y yo creo que tenemos cosas que podemos avanzar dentro de nuestra obra. Así que, sin más, dejo a Isabel para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a ti, Felipe, por la introducción. Antes de comenzar, solo me quiero asegurar, ¿se escucha bien y se ve la pantalla ok? Ya, veo ahí algunos dedos para arriba. Yo, independiente que, claro, tenemos esta herramienta que es Nearpod, en donde está el enlace y este código para efecto de sumarse como estudiante. Independiente si de repente hay problemas, conectividad u otro, siempre sugiero tener el chat abierto porque también podemos interactuar por ahí. Esto solo también como aviso de que efectivamente esta charla está siendo grabada, al menos la parte que es más expositiva, y cualquier inquietud, duda, o que quieren que haya más lento, más rápido, etcétera, en el fondo están estos botones de reacción en Zoom que podemos aprovechar. Eso a modo introductorio. Entonces, asumiendo que estamos ok, independiente que siempre la conectividad puede tener algunos desafíos, ahí si es que me llevo a quedar congelada o hay algo que se escucha entrecortado, me pueden avisar por el chat, porque siempre pueden haber cosas sorpresivas. Avanzo en ánimo de aprovechar el máximo el tiempo. Tal como mencionaba Felipe, yo tengo un rol de gestión en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde yo apoyo a docentes de la escuela en la medición de logros de aprendizaje, ya sea a nivel de asignatura, como también a nivel de programa de estudio, con fines de tomas de decisiones a nivel curricular, acreditación internacional y investigación educativa. Y mi propia investigación, a partir de este mismo ejercicio de visualizar la relevancia que tienen los mismos datos que provienen del desempeño y comportamiento de los estudiantes, que me fui metiendo en esta área de las analíticas de aprendizaje. A la fecha he estado relacionado a un proyecto en la región que se le conoce como LALA, por Learning Analytics for Latin America, y hay un grupo de especial interés que se desprende de este proyecto, al cual lo dejo invitado de entrada a sumarse. Yo soy a su vez parte del comité ejecutivo de una sociedad internacional sobre este tema, y voy a asumir el desafío de ser chair de la conferencia del próximo año, así que esto también como para efectos de dejarlo entusiasmado con esta temática. Y dado este doble rol, en el fondo estar haciendo cosas de gestión en el ámbito de evaluación y investigación en analíticas de aprendizaje, hicimos una apuesta para la agenda de hoy, que es un poco combinar estos dos temas. La idea es hablar brevemente de los fundamentos de la evaluación, de los retos que ha significado el realizar o transitar de lo presencial a la evaluación a distancia en línea, luego las oportunidades que esto conlleva para las analíticas de aprendizaje, y finalmente compartir con ustedes algunas consideraciones y recomendaciones. Dado que estamos utilizando esta herramienta Nearpod para efecto interactuar, ¿hay alguna actividad interactiva, un par entre medio? Pero sí, igual va a haber espacio para más preguntas y respuestas al cierre de la charla. Entonces, ¿qué es lo que yo espero que ustedes se lleven? Tal vez, bueno,
una instancia de reflexión, hace falta a veces tener espacios para compartir con otros colegas o con colegas de otras instituciones, como sería en el caso mío, y a su vez anticipar ciertos obstáculos que se podrían venir ahora que están planificando sus evaluaciones, de manera de tener un plan para poder abordarlo, y a su vez abrirles la mirada respecto a, si es que no tenían conocimientos previos de la analítica de aprendizaje, que conozcan más sobre este campo. Esa es como mi intención en relación a esta presentación. Entonces, partamos brevemente hablando respecto a los fundamentos de la evaluación. Y bueno, ¿qué es la evaluación? Entonces, la evaluación es un acto humano, porque nosotros estamos constantemente juzgando el mérito de distintos objetos o situaciones en relación a algún estándar. Ahora, en el ámbito educativo, la evaluación tiene por objetivo medir logros de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos monitoreando o de lo que estamos juzgando es si los estudiantes alcanzan los aprendizajes que nosotros esperamos en el contexto de nuestra asignatura, incluso a nivel ya de programa de estudio. O sea, cómo logramos que nuestros estudiantes sean capaces de desarrollar las competencias o habilidades que nosotros esperamos que puedan tener finalmente como un ingeniero. Eso se construye a partir de lo que se hace a nivel de cada asignatura. Para estos efectos, se requiere que haya un proceso sistemático y permanente. Entonces, ¿a qué nos referimos con sistemático? A que hay una serie de pasos o actividades que uno tiene que realizar para poder medir el logro de los aprendizajes. Entonces, lo primero es tener claro cuáles son los objetivos de aprendizaje en el contexto de una asignatura, luego crear los instrumentos de evaluación pertinentes, aplicar esos instrumentos, interpretar los resultados, entregarle retroalimentación a los estudiantes de manera de que ellos puedan remediar aspectos que no hayan cubierto o ser reconocidos si demostraron haberse desempeñado satisfactoriamente, y también tomar decisiones como docente. O sea, si es que, por ejemplo, los aprendizajes no fueron dentro de lo que nosotros esperábamos, establecer acciones remediales, reforzar ciertos contenidos, incorporar otras actividades, etcétera. Y por lo mismo es también que no es solo un proceso sistemático, sino que también es permanente porque requiere la constante recolección y análisis de información, también requiere entregarle retroalimentación a los estudiantes y finalmente estar como nosotros reflexionando constantemente en relación a cómo favorecer un mejor desempeño de nuestros estudiantes y cómo mejorar nuestra práctica docente. Eso conlleva a que la evaluación es mucho más que aplicar exámenes y calificar a los estudiantes. Se suele dar que, por ejemplo, desde mi propia institución, nosotros de un tiempo hasta ahora, una práctica que era tradicional era que si nosotros nos hablaban de evaluación, nos imaginábamos 3 interrogaciones y un examen, que es más o menos el esquema de evaluación que usaban muchos de los cursos. Obviamente que con la incorporación de tecnología y más investigación en educación e ingeniería, se han incorporado más evaluaciones no tradicionales, y ahora con la transición en línea, además, han habido oportunidades de realizar otras cosas y también incorporar más evaluación con otros propósitos. Pero en fondo, sin quererlo, muchas veces creemos que cuando tenemos que pensar en evaluar, pensamos en cómo vamos a calificar a los estudiantes y es mucho más que eso. Entonces, en esa línea, acá hay una actividad, yo les voy a mostrar lo que les muestra la pantalla a ustedes. Y esto es como un mini ejercicio nada más, es para, denme un segundo, vamos a hacer un switch aquí. Entonces acá se ven distintos tipos de evaluación y distintos tipos y distintas definiciones. Entonces acá el juego es como hacer el match entre una definición, evaluación inicial, formativa o sumativa, y las descripciones. Entonces, por ejemplo, yo podría poner esto y me dice que no, que está incorrecto. Entonces ahí hay para que ver si es que veo que alguien ya hizo un intento. Estoy viendo ahí las interacciones de los estudiantes en el panel de NIRPOD. Entonces, les voy a dar algún tiempo ahí para interactuar. Entonces, ¿cuáles serían los pares que son correctos en relación a estos pares que se ven acá? Ahí veo que hay varios intentos. Si no, los que no están necesariamente conectados a NIRPOD pueden ahí poner su idea en el chat. Voy a dar unos minutos más para los participantes que quedan.
Esto es solo para chequear que están ahí. Como les puede pasar a usted en sus propias clases en Zoom, que es como, están ahí. Bien, mientras algunos veo que ahí quedan algunos que no lo han intentado todavía. Como les decía anteriormente, efectivamente la evaluación es mucho más que solo calificar. O sea, calificar es una parte, que es la parte sumativa. Entonces, si uno, por ejemplo, claro, quisiera hacer este par, uno de los aspectos es que nosotros certificamos aprendizaje y lo hacemos a través de las calificaciones. O sea, si un estudiante en el contexto chileno, la mayoría de las instituciones ocupan esta escala de 1 a 7, que un estudiante se saque un 4, es distinto que se saque un 5, es distinto que se saque un 7. Entonces, en el fondo, eso nosotros estamos certificando el nivel de logro del estudiante. Pero previo a ese nivel de logro, igual hay otras instancias y otros propósitos que cubre la evaluación. A nivel de inicio del curso, la idea también es evaluar los conocimientos previos que trae un estudiante, o sea, si el estudiante está preparado o tiene los requisitos para desempeñarse exitosamente en el contexto de una asignatura. Entonces, de no tenerlos, el establecer remediales, ya sea a nivel individual, por ejemplo, facilitar la entrega material a un estudiante o incorporar ciertos repasos en las clases iniciales. Y ya luego puede ser módulo a módulo o previo a evaluaciones sumativas, también incorporar evaluaciones formativas, que lo que nos van diciendo son las brechas que van enfrentando los estudiantes y darles a ellos herramientas para remediarlas y nosotros también tener información para ir ajustando nuestra práctica. Entonces, el poder también tener en cuenta los distintos propósitos de la evaluación nos permite, en fondo, construir para asegurar que la mayoría de los estudiantes se desempeña exitosamente en la evaluación sumativa. Entonces, la idea es no llegar a la calificación sin antes no haber chequeado si los estudiantes tenían los conocimientos para poder rendir de la manera esperada, ya sea al inicio del curso y también durante el proceso. Ahora, sin duda que, bueno, el confinamiento, la pandemia e incluso tendencias previas a lo que desencadenó el COVID-19, había una fuerte alza de ya sea el aprendizaje a distancia o la educación en línea, porque ofrece tanto tecnología que permite tal vez llegar a más estudiantes de forma escalable, personalizar ciertos aspectos. Entonces, esto nos ha obligado, bueno, en algunos casos había como un empuje desde antes, en otros casos ha sido empezar a experimentar ahora. Entonces, esta transición en línea que ha movilizado muchas instituciones, en fondo también ha significado un desafío. Estos son resultados, nosotros hicimos una encuesta al inicio del primer semestre del 2020 y durante el segundo semestre del 2020 a nuestros docentes, y estos eran resultados del segundo semestre. Acá habían 48 estudiantes, o sea, 48 docentes que respondieron de un total de 160 más o menos, entonces la muestra no fue muy grande, pero si les preguntábamos a ellos cuál de las siguientes actividades ellos percibían como un desafío significativo para su labor docente durante el segundo semestre, la mayoría mencionaba rediseñar las estrategias de evaluación, independiente de haber ya tenido ya la experiencia del primer semestre, y otro aspecto era verificar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en esa línea, es que efectivamente han habido retos, ha significado ciertos retos el evaluar en contextos virtuales. Entonces acá les voy a dejar un muro por si es que, a ver, denme un segundo, vamos a hacer un switch. Un segundo, vamos a mover para acá. No. Cuéntenme un poco como qué retos o complejidades ustedes han enfrentado en la evaluación en línea, ya habiendo tenido la experiencia desde 2020, si pueden comentar ahí, obviamente que con total libertad. Ya, perfecto. Ahí alguien sumó problemas de conectividad. Voy a darle unos minutos más, si alguien quiere sumar algún tipo de reto más.
Entonces acá ya se van mencionando algunos retos, claro, está el tema conectividad, luego la incerteza sobre el trabajo individual, aquí lo que me imagino es como este hecho, si efectivamente el estudiante realizó el trabajo que presentó, o si había un trabajo grupal, si contribuyó de manera esperada, luego la flexibilidad que ha implicado en relación a casos especiales, por ejemplo, a nosotros nos ocurrió mucho el primer semestre temas de conectividad, entonces tú ponías un plazo para la entrega de la tarea, pero resulta que cercano a ese plazo un alumno no tenía conectividad, entonces necesitaba entregarla con atraso y así un sinnúmero de cosas. Luego está el tema de la interacción, el asegurar la entrega de contenido. Después, ¿qué otras cosas mencionan acá ustedes mismos? Bueno, la concentración de los estudiantes ante estímulos externos, están desde sus casas conectándose, muchos no necesariamente tienen espacios de estudio reservados para sus clases. Hay sobrecarga, tanto docente como de los estudiantes, la masividad, entregar retroalimentación, balancear oportunidades para efectos de sobreponerse a dificultades técnicas. El mismo tema de la tecnología que ofrece ventajas, pero también en fondo puede haber, claro, se puede aprovechar no con los fines propios de, no en un contexto de integridad académica, etcétera. Agradezco ahí a todos los que compartieron reflexiones respecto a los retos que han experimentado. Y en esa misma línea se puede ver que la literatura menciona varios en línea con lo que ustedes también comentaban. Por ejemplo, esta distancia física entre el docente y el estudiante dificulta el poder verificar el aprendizaje clase a clase, el saber si es que el estudiante está comprometido o está involucrado, o la adherencia o la comprensión de los contenidos en el contexto de clase a clase. Luego también están los problemas técnicos, puede ser tanto de la conectividad del profesor o del estudiante, entonces, por ejemplo, al momento de entregar evaluaciones, el hecho de realizarlos dentro de plazo, o si se hacen evaluaciones tipo situación de prueba y son por un tiempo determinado, hay todo un tema de, por ejemplo, nosotros en nuestro sistema de gestión de aprendizaje, si se abre la prueba y después tiene problema de conectividad y después no puede volver a abrirla, ese tipo de detalles. También hay preocupación respecto a deshonestidad académica, y ahí ha habido desarrollos en relación a proponer checklists de qué mensaje entregarle a los estudiantes, cómo reforzarlo a nivel de programa de curso, en la misma instancia de evaluación, etcétera. Y también se ha percibido un aumento de la carga académica, tanto desde el docente en el sentido del rediseño, los esfuerzos que implica el rediseñar la evaluación, y por otra parte del estudiante al tener mucho estímulo o tener que hacer todo a través de la pantalla, el percibir tal vez más trabajo del que realmente le está tomada o le tomaba tradicionalmente. Ahora, indistinto de estos retos, también la idea es que hay una vuelta a moneda, también hay oportunidades, y es que además de las interacciones que se producen con medios de aprendizaje en línea o plataforma de aprendizaje en línea, también en este contexto de enseñanza a distancia y en línea ha habido un mayor aprovechamiento de los sistemas de gestión de los aprendizajes, o lo que se le llama en inglés Learning Management Systems. Nosotros, por ejemplo, usamos uno de un software adquirido que es Canvas. Ustedes usan uno desarrollado en su institución. No acuerdo el nombre, parece un campus o algo así. Sí, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, en la misma interacción de medios con los medios del Learning Management System o cursos, ya, o campus, ya, perfecto. Entonces ahí yo me imagino que el estudiante ingresa y ya hay una trazabilidad, luego de interactuar con sus cursos, actividades de los cursos, el foro o los anuncios, y ese tipo de interacción entre el estudiante y estos sistemas de gestión genera datos y genera grandes datos, porque son un gran volumen de datos de distinto tipo, o sea, desde que se loguea, hace clics, hace una evaluación, la hace satisfactoriamente, lee un recurso u otro, y esa gran cantidad de datos permite establecer patrones o asociaciones o tendencias en relación al aprendizaje de los estudiantes. Y esto es lo que ha conllevado a generar líneas de investigación que aprovechan estos datos educativos, y una de ellas es la analítica de aprendizaje, que en su definición tal vez la que se utiliza más comúnmente, en fondo se entiende por la recolección, análisis y visualización de datos educativos de los estudiantes y sus contextos con el propósito de entender y optimizar su aprendizaje y el ambiente en que esto ocurre. Entonces, no es solo analizar los datos por analizarlos, sino que la analítica de aprendizaje es una promesa en que los datos, en teoría, se tienen que utilizar para hacer intervenciones que conlleven a
un mayor logro de aprendizaje. Y estas intervenciones van a depender del nivel de analítica que uno esté implementando. El que más he utilizado yo, y independiente de su simpleza, yo lo considero muy potente, es el descriptivo. O sea, básicamente analizar los datos, no necesariamente establecer aspectos predictivos, pero ya solo a partir de contar con información sistematizada respecto al comportamiento del estudiante, darle a los actores, ya sea docentes o gestores de una institución educativa, información para entender qué está ocurriendo, de manera de que esos actores puedan tomar una decisión de cómo intervenir y de alguna manera brindarle algún apoyo especial, ya sea a un estudiante o a un subgrupo de estudiantes. Luego tal vez hay otros niveles más avanzados, como hacer un diagnóstico de por qué está ocurriendo, o sea, establecer ciertos modelos y relacionar ciertas variables para establecer, no sé, si hay estudiantes que les fue mal en una evaluación, tratar de entender si se debió a que no revisaron un recurso, a que no habían rendido bien en alguna instancia inicial o tenían puntaje más bajo al entrar a la carrera, y en base a eso tal vez establecer alguna intervención. Y ya luego hay niveles más avanzados como los niveles predictivos o prescriptivos, en que el propio análisis de los datos puede conllevar una acción automatizada. Por ejemplo, que hay aplicaciones que en base al rendimiento del estudiante en una evaluación automatizan la entrega de mensajes para entregarle retroalimentación específica, si se equivocaron en algunas preguntas de una evaluación, etcétera. Entonces, esto tiene niveles de complejidad en donde puede ser que las intervenciones vengan desde los mismos actores del sistema educativo a partir de la mirada de los datos, o que uno las automatice a través de herramientas que implican cierto nivel de inteligencia. Y nosotros a través de la analítica de aprendizaje hemos tratado de abordar algunos de los retos que se nos han presentado de cara a transitar desde un contexto presencial a un contexto en línea. Hay trabajo que se venía haciendo previamente, pero que ha adquirido mayor relevancia producto de esta transición. Entonces yo les voy a hablar de dos aspectos que hemos explorado a través de la analítica, uno en relación a medir competencias y otro en relación a la carga académica. Entonces, en relación a la carga académica, nosotros, a ver si lo logro, sí, ahí está. A ver, voy a hacer play, voy a hacer controlado por mí, continuar. Entonces, nosotros desarrollamos una aplicación web para monitorear, el texto está en inglés, pero se puede ver que, en fondo, una aplicación web en que los estudiantes, semana a semana, se les abren unas encuestas y ellos tienen que reportar, son como una especie de hojas de tiempo. En la ingeniería yo trabajé en consultoría un tiempo, yo tenía que reportar hojas de tiempo al cierre cada semana, funciona en esa misma lógica. Los estudiantes van reportando cuánto tiempo ellos perciben que le dedican a distintas actividades de un curso, y en base a estas encuestas, que en el fondo lo que hace uno es como monitorear la percepción de uso del tiempo del estudiante, construimos unas visualizaciones para los profesores. Y acá se va a ver, bueno, poco a poco, entonces lo que se hace es que cada profesor tiene la información que van reportando los estudiantes en esta aplicación web y puede ver el tiempo, un segundo que ahí va a llegar al reporte, ve el tiempo promedio semanal en base a todas las horas reportadas para distintas actividades, y luego puede ver el detalle a nivel de curso. Esto todavía es como una aplicación que nosotros estamos ahí en desarrollo, pero por ejemplo puede ver cuál ha sido la tasa de respuesta a esta encuesta, cuál es el tiempo promedio semanal. Nosotros tenemos muchos cursos de 10 créditos, entonces por ejemplo lo que nosotros esperamos según nuestra equivalencia es que sean de dedicación 10 horas a la semana, y ahí se puede ver como que por ejemplo había una percepción de carga excesiva. Entonces después nosotros le vamos mostrando a los profesores el detalle del semestre. Entonces claramente por ejemplo en este curso de ejemplo se ven pics importantes en que, por ejemplo, en ciertas semanas del semestre los estudiantes percibieron que hubo mucha carga, y como lo ven por actividad, pueden ver que está directamente asociado, por ejemplo, a las tareas, por ejemplo, que tiene este curso. Y luego también van viendo la evolución de la tasa de la respuesta para ver si es que esto en verdad hay alta participación de los estudiantes o no, o un poco validar este tipo de información. Entonces, a la fecha lo que nosotros estamos trabajando es que hicimos una aplicación de esta aplicación web que luego retroalimenta esta visualización. Lo aplicamos en 134 cursos sección de la escuela. Habían alrededor de 5.000 estudiantes, o sea, hasta una porción importante de nuestra matrícula de pregrado. No, obviamente hubo una tasa de respuesta al final del semestre de un 45%. Y nosotros en fondo evaluamos la experiencia de los profesores, hicimos un artículo de investigación al respecto, y a muchos profesores les sirvió el
el tener esa información para poder ajustar tareas, por ejemplo, darse cuenta que ya la tarea de la primera semana se habían pasado en hora, entonces cómo ir ajustando, por ejemplo, la extensión de trabajos que venían posteriores al semestre. Y ahí, aprovechando una pregunta que apareció en el chat, es que efectivamente sí, nosotros les damos libertad a los profesores de, por ejemplo, poner incentivo a la tasa de respuesta, no a la cantidad de horas que reportan, sino que, si los estudiantes participan de este proceso a lo largo del semestre, ya sea al menos en 8 de este tipo de encuestas, les vamos a entregar, no sé, una décima, o pueden eliminar tal control o algo así, y entonces, en fondo, muchas veces eso incentiva también a la respuesta. Entonces estamos también tratando de entender ahora, queremos hacer más investigación desde la lógica del estudiante, el por qué algunos responden, otros no, si son, cuán sensibles son a que existan este tipo de incentivos. Y otra cosa que también queremos hacer es integrar esta aplicación a nuestro sistema de gestión de aprendizaje, de manera que sea algo integrado al curso mismo, que sea como una funcionalidad más de que cuando yo entrego a mi curso y tengo mis tareas u otro, yo también pueda reportar esta encuesta, o incluso también hacerle a ellos visualizaciones de entender cómo ha sido su distribución del tiempo y triangularla con, por ejemplo, logs propios de los sistemas de gestión. Entonces hay harta exploración que estamos haciendo al respecto. Para no variarlos más y contarles de otra iniciativa, es que en relación a la medición de competencia, también se ha visto como un reto en la evaluación en línea, porque en el fondo uno ya es más, dada la distancia profesor-estudiante, el evidenciar el logro de comportamientos se hace más complejo, y también hacer más rigurosa la evaluación en el sentido de demostrar ciertos procedimientos, indistinto de que uno puede hacer archivos de audio, presentaciones orales, proyectos, son muy ventajosas en el contexto virtual. Sí, sí hay muchos profesores que han percibido que se les hace difícil. Entonces nosotros, incluso previo a la pandemia, en el contexto más de acreditaciones internacionales, hacemos un trabajo con ciertas muestras de curso en donde previo al semestre nos reunimos con docentes, los ayudamos a planificar la evaluación y que haya una alineación entre competencias del programa de estudio, indicadores observables y los instrumentos de evaluación que van a utilizar en el contexto de un curso. Y luego, durante el semestre, ellos cargan evidencia en una plataforma y a su vez también está la carga de las propias calificaciones parciales. Y luego lo que nosotros hacemos es transformar las calificaciones parciales en reportes de logro de competencia. Entonces aquí también les puse un videíto de una aplicación. Esto lo hicimos con una empresa chilena que se llama YouPlanner. En esta investigación también estuvo involucrado el profesor Sergio Celis. Entonces, esto básicamente les va a mostrar, esta era la aplicación original, hay una identificación institucional, de hacerle un fast forward, ahí están los distintos cursos que se imparten y dentro de los mismos cursos se hace una planificación de la evaluación, se establece esta relación entre competencia del plan de estudio, indicador observable o resultado de aprendizaje a nivel de asignatura, y luego están estos reportes de logro competencia que transforman la calificación parcial a través de puntajes de corte en logro de competencia. Entonces, en ánimo de tiempo, para que lleguemos a que más tiempo para preguntas, voy a avanzar esto ahí. Entonces ahí, por ejemplo, efectivamente se ve a partir de la calificación parcial, esto se transforma en unos gráficos de barra en donde se va mostrando el logro de competencia así distribuido. Entonces, en fondo, para efectos de que lo pueda mirar no solo el propio docente y reflexionar respecto a si los logros son dentro de lo esperado, sino que también el programa de estudio, pensando ya más a nivel de programa, de si es que se están logrando las competencias de cara al egreso. Y nosotros hicimos todo un proceso de evaluar esto también con gestores, con profesores, y luego después hicimos un rediseño. Entonces acá hay otro video, en que incorporamos también un reporte a nivel de estudiante, uno a nivel de programa de estudio, etcétera, y mejoramos cierto look and feel de la herramienta. Y generamos también investigación al respecto por si ustedes quisieran verlo. Pero solo en ánimo de tiempo, voy a avanzar ya hacia el cierre de la presentación. Obviamente que todo este trabajo también está sujeto a ciertas consideraciones, o sea, hay consideración a nivel institucional, porque yo diría que la mayoría de las instituciones de educación superior han acumulado un gran número de datos, pero el nivel de madurez en relación a ser consciente de cómo aprovechar esos datos es distinto, y también si es que están ciertas como regulaciones a nivel institucional del uso responsable de esos datos, también varía dependiendo de la institución. Entonces, en nuestro caso nos ayudó bastante
que nosotros nos involucramos en un proyecto financiado por la Comisión Europea para colaborar con otra institución en esta línea. Eso nos permitió como alcanzar una mayor madurez para incorporar este tipo de herramientas, y es por eso mismo el fondo va a variar dependiendo de las prioridades u otro, cuánto se incorporan este tipo de aplicaciones. También hay consideraciones técnicas, o sea, generalmente hay datos educativos valiosos que están repartidos. Uno como profesor tiene sus propios datos, por otro lado hay otros datos que están en los sistemas de gestión de aprendizaje, hay otros datos que están a nivel de registro académico. Nosotros como escuela hemos hecho un esfuerzo importante de integración y seguimos tratando de hacer ese esfuerzo. O sea, yo por un lado en mi propia docencia tengo, por ejemplo, a mí el LMS propiamente tal me reporta ciertas cosas del estudiante, a través de estas aplicaciones yo me entero de otras cosas y queremos avanzar hacia una mayor convergencia, pero sin duda que eso implica como un trabajo cierto a nivel técnico. También hay consideraciones a nivel ético, o sea, si es que hay ciertas políticas a nivel nacional respecto al uso responsable de los datos, a nivel institucional, el cómo esto se transparenta a los estudiantes, se les dice, mira, nosotros vamos a utilizar tus datos, queremos visualizar cuál ha sido la carga, pero lo vamos a ver de forma agregada y vamos a tomar decisiones, por ejemplo. Eso se tiene que comunicar de manera que sea transparente. Y finalmente, también hay ciertas consideraciones, nosotros le llamamos en el proyecto LALA comunales, pero a lo que nos referimos es que es más fácil avanzar en estos temas si se hacen esfuerzos conjuntos. O sea, mucho de lo que nosotros aprendimos en analítica fue de colaborar con otras instituciones, e incluso hay muchas herramientas que ya existen y que uno puede adaptar que a su propia institución o a su propia necesidad, ya sea porque son de código abierto u otro, o también hay proveedores. Entonces, todas esas cosas son importantes de explorar de manera de no partir desde cero, porque ya hay harto esfuerzo que ha hecho la comunidad. Entonces, en esa misma línea, tal vez compartirles algunas recomendaciones para ya pasar a la parte más conversacional de la presentación. La primera es dejarlo invitado a que se le interesan estos temas de aprovechar el dato educativo, ir más allá de la evaluación y ver cómo tal vez otros aspectos de comportamiento conversan con los desempeños, los resultados de aprendizaje de los estudiantes y ver este tipo de herramientas. Nosotros estamos haciendo una comunidad de investigadores y de docentes y de instituciones en donde profundizamos en estos temas, se hacen conferencias, se hacen seminarios, y de hecho tenemos una conferencia anual. El año pasado fue virtual, fue gratuita. Este año va a ser entre el 19 y el 21 de octubre, así que los dejo cordialmente invitados. Luego también es pensar maneras de sacarle más provecho a los sistemas de gestión de aprendizaje. Muchos de ellos incorporan su propia analítica. Ahí yo desconozco la experiencia de uso de Campus o cursos, pero por ejemplo, en nuestro caso, yo a través del mismo LMS, el LMS me entrega una analítica descriptiva mínima en donde me dice qué estudiantes han ingresado o no al LMS, el tiempo que han pasado en el LMS. Entonces, por ejemplo, al inicio del semestre yo le hago clases a estudiantes de primer año, me pasó que un estudiante no reportaba acceso al LMS, yo se lo comuniqué a la dirección de pregrado y efectivamente el estudiante estaba pensando suspender su primer semestre. Entonces muchas veces tal vez el mismo sistema de gestión nos puede avisar de contextos complejos que están enfrentando los estudiantes para nosotros poder alertar a las entidades institucionales que correspondan, y a su vez también uno puede integrar este tipo de aplicaciones, funcionalidades, de manera de facilitar las tareas de los docentes. Y finalmente también es explorar otros recursos. Yo hoy día utilicé esta herramienta de presentaciones interactivas. Hay que aprovechar que el contexto en línea, indistinto de que nos limita en nuestra relación como la cercanía con los estudiantes, sí nos ofrece un sinnúmero de maneras de interactuar a través de la tecnología educativa. Están las funcionalidades propias de los sistemas de gestión, como los foros, las encuestas u otros, pero también hay otras herramientas. Muchas tienen modelos en donde hay ciertos aspectos que permiten hacer como versiones gratuitas, en donde uno puede tal vez incorporar aspectos de gamificación o de colaboración o etcétera. Entonces ahí también dejarlo invitado a explorar ese tipo de herramientas. Y lo otro, también, claro, elaborar planes de evaluación, o sea, el pensar antes de que parta el semestre, cómo voy a asegurarme que los conocimientos se logran, no solo a nivel sumativo, sino también diagnóstico y formativo, y anticipar obstáculos y compartir prácticas de manera de estar más preparados al momento de la docencia, porque sin duda que esto va a ser un desafío, va a ser un desafío para todos y lo va a seguir siendo, pero y que ha significado tanto aprendizaje importante, tanto a nivel de estudiantes como docentes. Entonces en eso el poder mirar qué recursos, qué investigación hay, el apoyo, el hecho de que ustedes cuenten con una unidad que está de apoyo para ustedes,
es muy importante. Entonces, en honor al tiempo, les doy las gracias por la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes, este espacio, y dejo abierto para preguntas. Acá yo dejé también un muro para comentar, pero sé que algunas ya aparecieron en el chat.